Bien, muchachos. Muy buenos días nuevamente. Ahora estoy en modo de curso de psicología. Vamos a iniciar esta presente sesión, ¿ya? Teorías del aprendizaje. Vamos por acá. El- Cuando ustedes toquen este tema de lo que es el aprendizaje, entenderán que hay muchas maneras de cómo nosotros vamos desarrollando el aprendizaje. Algunos confunden aprendizaje con estudio. ¿Eso qué significa? Significa de que para muchos de ustedes el estudio es igual que el aprendizaje. Pero no es así. El estudio es una herramienta que te permite seguir aprendiendo. O sea, el aprendizaje es un proceso de adquisición de nuevas conductas mm, o nueva información. Entonces, eso es lo que vamos a entender por aprendizaje. Por ejemplo, atarse el pasador, no, no necesitas teorizar para poder atarte el pasador, para conducir una bicicleta. Hay muchos que en la práctica cotidiana han aprendido a hacer eso. Entonces, eso es bastante importante, hacer esta distinción, porque el aprendizaje se da en cada momento y en cada lugar, ¿ya? Hay algunas conductas que no son aprendidas. Hay algunas conductas que no son aprendidas. Y por otro lado también, cuando hablamos acerca de teorías del aprendizaje, existen dos enfoques del aprendizaje, ¿ya? Entonces, comencemos con esta definición básica de lo que es el aprendizaje. El concepto de aprendizaje designa un cambio relativamente duradero en el comportamiento a partir de la experiencia, la práctica o la interacción del sujeto con su entorno. ¿Ya? Es un proceso de adquisición que va desde conductas simples como los hábitos hasta conductas muy elaboradas o complejas como los conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Entonces, ese proceso de aprendizaje son cambios de conducta, ¿no? Cambios de conducta que uno va desarrollando poco a poco, producto de su experiencia inmediata, ¿ya? ¿Cuáles no son aprendizajes? Por ejemplo, por efectos de la motivación, ¿ya? Por efectos de la motivación. Los cambios producidos en estas circunstancias son de índole reversible y temporal, ¿no? O sea, por ejemplo, estar motivado, eso no es algo que tú hayas aprendido. O sea, en el examen también te puede venir de esta manera, ¿no? Todo aprendizaje o toda conducta nueva es aprendida, y la respuesta a eso es que eh, no, pues no toda conducta nueva es aprendida. Hay conductas que el ser humano tiene que no son aprendidas, ¿ya? Eh, por efectos de la maduración, por ejemplo, las conductas que uno va teniendo producto de la maduración es bastante importante. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, en su periodo menstrual, en esos días en que está con el periodo menstrual, hay un cambio de conducta en algunas, que es la de sentirse bastante irritables si es que están cerca a alguna otra persona. Entonces, eso, por ejemplo, es producto de la maduración, no es algo que haya aprendido, es algo que su organismo está generando debido a la maduración. Entonces, eso no puede considerarse como un proceso de aprendizaje. Cambios que son producto por factores tóxicos, como por ejemplo la ingesta, pues, de sustancias psicotrópicas o psicoadictivas, como por ejemplo el alcohol, ¿no? Las drogas, etcétera,
que cambian la actitud del sujeto, la conducta del sujeto, pero no es un cambio que haya sido determinado por un aprendizaje. Eso es lo que se tiene que entender con respecto a este tema del aprendizaje. Un campesino, por ejemplo, también desarrolla lo que es su aprendizaje en base a la experiencia que está teniendo. Profesor, y nosotros a la hora que estamos estudiando también están aprendiendo. O sea que el aprendizaje no solamente se desarrolla pues en un área, se desarrolla en todas las áreas, ¿no? Entonces, hay dos enfoques del aprendizaje y esto es bastante importante que tú entiendas, ¿ya? Y esto tiene que ver con estos dos enfoques que van a plantear de cómo se desarrolla el aprendizaje. Para esta primera teoría o para este primer enfoque denominado conductista, ¿de dónde viene el término conductista de conducta? ¿Ya? Entonces, acá lo que tienes que entender es que para este grupo de psicólogos desarrolladores del conductismo, la psicología debe estudiar la conducta, por eso se llama conductista, ¿no? O sea, en conclusión, lo que se observa. Y lo que se observa, ¿qué cosa es? Es tu conducta, pues. Es como cuando tú, por ejemplo, vas a un psicólogo y, bueno, el psicólogo te entrevista y, y en esa entrevista directa te hace un conjunto de preguntas, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Si te encuentras bien, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién sabe? Porque a través de la entrevista, el psicólogo intenta ingresar a tu mente, pues. O sea, porque tú eres el que va a dar una serie de respuestas a las preguntas que está haciendo. Pero, por ejemplo, los conductistas van a afirmar lo siguiente: ¿cómo saber, ya? ¿Cómo saber si lo que le está diciendo el paciente es verdad, pues? O sea, yo puedo inventarme un conjunto de respuestas, ¿no? Entonces, por eso que el conductista lo que siempre va a ver es que no se debe de estudiar lo que está dentro de ti, o sea, tu conciencia. Lo que se debe de estudiar es cómo te estás comportando. Por ejemplo, estamos en un aula de clase, entonces yo soy un psicólogo conductista, sin que te des cuenta, en un espacio totalmente natural, coloco una cámara para ver, ¿no? Cuántas veces, por ejemplo, te duermes en clase, cuántas veces participas, con quiénes interactúas, con quiénes más conversas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí hago todo un estudio de tu comportamiento. Eso es lo que va a plantear el enfoque conductista. Por eso que para el enfoque conductista, el aprendizaje se define como un cambio de conducta producto de la experiencia, ¿ya? Hay una pregunta. Las señales que se hacen al hablar, los movimientos de las manos. Excelente, Carla. Claro, todo eso es lo que va a observar el conductista. Al conductista no le interesa lo que piensas, lo que sientes, no le interesa, sino lo que haces. Por eso que el enfoque conductista es bastante experimental. O sea que es bastante cientificista en ese sentido, porque trabaja con estadísticas, trabaja con modelos, trabaja con cosas que se pueden realmente cuantificar, ¿no? Tabular. Entonces, eso es bastante importante de entender acá. Entonces, para este enfoque, el aprendizaje se va a dar como un proceso de estímulo y respuesta. Eso se llama ER. Eso va a venir bastante, y ojo, este temita viene mucho en los exámenes de admisión, por eso es que la necesidad de poder ahondar en este tema, ¿ya? Entonces, profesor, con los movimientos nomás el psicólogo puede interpretar las cosas, claro, por ejemplo, tú, Mariela, o bueno, cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando recibe o tal vez no, ¿no? Quién sabe, pero cuando recibes una resondrada, por ejemplo, de mamá, tú cuando haces un gesto nada más, a través del gesto, se nota si realmente
estás alegre, estás recibiendo tranquilamente el reproche o sencillamente pues no. Por eso que mamá te dice rápidamente, quítame esa mirada, te dice, ¿no? O sea, a través de la conducta uno interpreta, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que ahí está mi amigo Uday, a mi amigo Uday a chancletazos lo han modificado su conducta y eso es lo que ocurre, ¿no? Los gestos o movimientos se interpretan muchas cosas, incluso más que las palabras, claro, claro. Muy bien, Milagros. Me estás enviando esas cosas de forma directa. Mándalo al chat de forma general, Milagros, porque esas intervenciones son bastante importantes, ¿ya? Una mirada, por ejemplo, a través de la mirada me mencionas muchos gestos, ¿no? Por ejemplo, hay personas mm, que cuando hablan conmigo me dicen, pues, ¿no? Una señorita, por ejemplo, me dice, mírame, ¿no? Mírame a los ojos, ¿no? Dime las cosas de verdad, ¿no? Pero tienes que mirarme. Entonces, ¿por qué? Porque a través de la mirada también expresas una conducta, güey. Entonces, por ese lado es bastante importante la teoría del conductismo, ¿no? Y estas teorías que el día de hoy vamos a hablar, tanto del condicionamiento clásico como del condicionamiento operante, están dentro de este enfoque, pues, dentro del enfoque ER, que sería pues del enfoque conductista, ¿ya? Una mirada dice 1000 palabras, dice Carlos, que es un chico Qué que le gusta profundo. las miradas, muy profundo, muy profundo. Entonces, continuamos. El otro enfoque es el enfoque cognitivo. O sea, también tienes que saber eso, ¿no? Pero si fuera un ciego no diría nada. Se Rubén. Lo malogra, Carlos. Si fuera un ciego no diría nada. No, no, también los ciegos tienen una mirada. Oye. Ya, entonces, el otro enfoque, muchachos, es el enfoque cognitivo. ¿Ya? ¿De dónde viene esto del enfoque cognitivo? Gracias, Carla. He muerto y he resucitado. Ya. Entonces, el enfoque cognitivo viene de conocimiento. Lo cognitivo ya te he mencionado varias veces, pero es necesario recalcarlo. Cuando escuches este término, tienes que de todas maneras relacionarlo con el conocimiento. Para el enfoque cognitivo, no es la misma definición. Mira qué cosa es lo que dice sobre el aprendizaje. Para el conductista, el aprendizaje es el cambio de conducta. O sea que el aprender en uno va a ser en función de la conducta. No sabía saltar, ahora sé saltar. No sabía escribir, ahora sé escribir. No sabía caminar, ahora sé caminar. ¿Ya? En cambio, en el enfoque cognitivo, va a definir el aprendizaje como un proceso interno, donde el aprendiz activamente elabora sus propios conocimientos en base a los procesos de percepción, memoria, pensamiento, etcétera. Se basa en el modelo EOR, que significa estímulo o organismo respuesta. O sea, si en el caso, en el enfoque conductista, el aprendizaje se daba en la respuesta que el sujeto daba, en el caso de lo que es el enfoque cognitivo, no, el aprendizaje no se da en la conducta, no se da en la respuesta, se da en el organismo. O sea, antes no sabía caminar, ya sí, pero antes de que comience a caminar, ha habido cambios en mis esquemas mentales. Pues es la diferencia entre el enfoque conductista y el enfoque cognitivo. Mientras el conductista plantea el cambio en la conducta,
el cognitivo plantea que ese cambio no se da en la conducta, sino se va a dar en el proceso mental, o sea, en la mente, ¿ya? Por ejemplo, estímulo, en el enfoque conductista, estímulo, te doy una cachetada o te lanzo con la pelota. Supongamos que es alguien que te lanza con la pelota y te llega en la cara, ¿no? De respuesta puede reaccionar, o responder también de la misma manera, ¿ya? Eh, pero en el enfoque cognitivo eso va a cambiar. El estímulo, por ejemplo, nuevamente te cae en la cara, ¿ya? Pero esa pelota que ha sido arrojado por una chica que te llama la atención. O sea, si fuera el ER, sería Ah, ya, mecánico ya. en el sentido de que, bueno, pues no, hay un estímulo, hay una cachetada, o me ha llegado la pelota y hay una reacción determinada, ¿no? Pero en el caso del el enfoque cognitivo, el estímulo, si bien es cierto, te arrojan la pelota, te ha llegado en la cara, ya te ha arreglado, ¿no? La carabina, pero antes de la respuesta hay un proceso. Por eso que se llama proceso interno. ¿Por qué, profesor? Porque si ese estímulo de no haberte caído la pelota en la cara ha sido producto de alguien que no te cae bien, lo más probable es que tu respuesta sea ir y enfrentarte, ¿no? Pero si ese estímulo es el mismo estímulo de la pelota que te ha caído en la cara, ¿ya? Lo ha lanzado la chica que te gusta, oye, hombre, la respuesta no va a ser la misma, pues, ¿ya? Lo más probable es que tú agarres la pelota y le digas, por favor, sigue lanzándome. ¿Te das cuenta? Exacto, Milagros. Es De decir, ahí, se piensa antes de actuar. Por eso que el aprendizaje se da en el organismo. Dime, ¿de ahí qué? ¿De aquí, de ahí qué le vas a pedir? Que te lance más pelotas, que venga todas sus amigas y hagan cola y te sigan lanzando. Ya. Claro, le ofreces la otra cara, dice Rubén. Sí, Rubén, como decía Jesús, todavía dice, como decía Jesús. Tranquilo, por ve, eso Jesús. hizo. Ya. Es decir, se piensa antes de actuar, sí. O sea que en el caso del enfoque cognitivo Milagros, en otras palabras, la percepción, la memoria, el pensamiento van cambiando, ¿no? O sea, es un proceso. Por eso el aprendizaje es un proceso interno, ¿no? Donde el aprendiz activamente elabora sus propios conocimientos en base a los procesos de percepción. Y claro, para que la enamore más, dice Nicola. Entonces, ¿qué enfoque es el que vamos a desarrollar el día de hoy? Es el enfoque conductista, ¿ya? Ojo, el enfoque conductista también es un enfoque bastante importante. En realidad, el enfoque conductista, a diferencia del cognitivo, se aprende inconscientemente, pues, ¿no? Así, inconscientemente. En cambio, en el enfoque cognitivo se aprende conscientemente en el sentido de ir elaborando tus propios conocimientos, ¿no? Entonces, se da de esas dos maneras, ¿ya? En el enfoque cognitivo, sobre todo, está basado en el aprendizaje de forma escolar. Y acá hay teorías, pues. Está la teoría de Ausubel, la teoría de Brunner, la teoría del aprendizaje por procesamiento de la información. Está la teoría de Vygotsky dentro del enfoque cognitivo, ¿ya? En cambio, en el enfoque conductista vamos a ver estos primeros enfoques de la psicología, del aprendizaje, de tanto de la teoría de Iván Pavlov, el ruso, y de este señor llamado Skinner, ¿no? Que son los pilares, se puede decir, de estas dos teorías, ¿ya? Entonces vamos a ver eh, cómo se va a dar, ¿no? Esta relación bastante interesante entre Skinner y Pablo con respecto a su teoría. ¿Ya? Vamos por acá.
Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje? Bueno, hay 4 tipos de aprendizaje, ¿ya? Aprendizaje motor, afectivo, cognitivo y el aprendizaje social, ¿no? Por ejemplo, una persona que nada en una piscina olímpica, ¿no? 50 metros, parte de su aprendizaje motor, ¿no? Atarse el pasador es parte del aprendizaje motor, ¿no? Expresar un afecto a una persona diciéndole, ¿no? Te quiero, ¿no? Eso es parte del aprendizaje afectivo, ¿no? Aunque ella no te quiera, pero eso es parte del aprendizaje afectivo, ¿no? Por ejemplo, el día que ingreses a la universidad, tu papá, por fin, ¿no? Y esta vez de forma cierta y verdadera, te va a decir que está orgulloso de ti, ¿no? Si ahora te dice es porque, bueno, en fin, ciertamente es para no hacerte sentir mal, pues, ¿no? Pero cuando ingreses a la universidad, ahí sí vas a sentir ese abrazo, ¿no? De papá y te va a decir, estoy orgulloso de ti, hijo, ¿no? Con, como que en fin. Claro, pues que vas a estar allá en la universidad, imagínate. O sea, tú mismo, cuando ingreses a la universidad, ¿cómo te vas a sentir afectivamente? Lo he logrado, es una motivación, ¿ya? Claro, por ahora nada más están fingiendo, pues, pero cuando logras ese, ¿no? Y cuando te gradúas también, ¿no? Cuando te gradúas, ¿no? Porque una cosa es el ingreso, otra cosa es la salida, pues, porque muchos ingresan y no salen. Cuando te gradúas estás sustentando tu tesis, ¿no? Ahí, claro, claro, ahí van a estar pues tus familiares, ¿no? Resolver un problema de áreas sombreadas, esa es parte del aprendizaje cognitivo, ¿no? Memorizarse, por ejemplo, saber el nombre de, de tus compañeros, de tus profesores, parte del aprendizaje cognitivo, ¿no? Bailar y conversar en una fiesta comunitaria es parte del aprendizaje social. Saludar es parte del aprendizaje social, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son parte de los aprendizajes que se van a dar en el ser humano, ¿verdad? Muy bien. Obviamente tu meta debe ser pues ingresar, ¿no? Ingresar en estos momentos. O sea, en este tiempo, en esta temporada, para eso tienes que sacrificarte, repasar los temas, ¿no? Muy bien, ingresamos con el primer autor. El primer autor es Iván Pavlov. Iván Petrovich Pavlov, un ruso, premio Nobel 1904, fue un médico ya, que estaba haciendo un estudio sobre el sistema digestivo en los animales y de casualidad se encuentra con lo que es el aprendizaje por condicionamiento. Muy bien. Dice, el condicionamiento clásico es un principio de adquisición conductual. O sea, de entrada nada más ya te está diciendo que pertenece al enfoque conductista, que describe la forma más elemental de aprendizaje, ¿ya? Desde los organismos inferiores hasta los superiores como el ser humano. O sea, desde los organismos más inferiores se da el proceso del condicionamiento clásico. O sea, ¿qué quiere decir, profe, eso? Que también los animales aprenden a través de este mecanismo. Claro, Pavlov lo hizo con un perro, ¿ya? Y que luego, ¿sabes? De ahí te voy a comentar, ¿no? Lo que hizo, pues, este padre del conductismo, John Watson, con el niño Albert, porque este condicionamiento clásico, quien lo llevó a desarrollar en personas, en seres humanos, como parte de su experiencia en el laboratorio, fue John Watson. ¿Ya? Primero te comento de Pavlov y luego te comento mm, de John Watson. Por cierto, si por ahí está mamá, papá y quiere un poquito saber sobre condicionamiento, o sea, cómo tratar tu conducta, que se sume a la clase para que pueda aprender, ¿ya?
Y si no quieres que escuche de cómo debe condicionarte, aléjate de un espacio cerrado. Bien, entonces, Pavlov dice lo siguiente, el condicionamiento clásico es un principio, y sobre todo en Skinner, vas a ver cómo Skinner aplica lo que es condicionamiento, y si está ahí, mamá, me vas a odiar. Pero vamos por acá. El modelo básico utilizado por Iván Pavlov es conocido como asociación de estímulos, porque vamos a asociar estímulos, ¿ya? Porque presenta conjuntamente dos estímulos para establecer un reflejo condicionado. El reflejo o la respuesta refleja es la reacción involuntaria ante un estímulo como salivar ante la comida. Lo que tienes que entender acá es que Pavlov trabaja en un ambiente, o sea, el ambiente interactúa con el sujeto. El ambiente le da estímulos al sujeto. O sea, el sujeto es un sujeto pasivo que espera de los estímulos para dar una respuesta. Eso tienes que entender acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a plantear Pavlov en su teoría? Pavlov dice y establece estos criterios que son bastante importantes. Profe, ¿qué cosa es la E? La E, ¿qué cosa te dije? Estímulo. La R, respuesta. La E, estímulo. La R, respuesta. Así. Entonces, todo lo que ves con E, estímulos. Todo lo que ves con R son respuestas. ¿Ya? Y por cierto, ¿sabes cómo comienza esta experiencia de Pavlov? Pavlov se encontraba en el laboratorio con un perro midiendo la cantidad de salivación que le generaba el perro al ver la carne y luego pues de deglutir, ¿no? Entonces lo que hace Pavlov es darse cuenta de algo bastante interesante. ¿De qué cosa? De que el perro antes esperaba la carne y de ahí pues salivaba bastante, ¿no? Pero de un momento a otro, Pavlov se da cuenta de que su ayudante, aquel que alimentaba al perro, estaba caminando por el pasillo y en eso ve al perro salivando. Entonces se preguntó Pavlov, ¿por qué el perro estaba salivando si no había carne? Si no estaba la carne, ni siquiera había visto. De ahí que se da cuenta de que el perro había asociado la carne con los pasos de su ayudante. Y eso es bastante interesante porque ahí se da un chispazo de cómo era pues el mecanismo de aprendizaje que este perro había generado, ¿no? Entonces, él establece estos criterios, ¿ya? Estímulo es la E, no olvides, ¿ya? Profe, pero la I, incondicionado. O sea, es un estímulo natural. No vayas a confundir con N, ya por gusto te dije natural. Estímulo incondicionado significa de que no necesitas condicionarte para, o sea, que se da de forma normal, de forma eh, natural, ¿no? Pero no vayas a confundir con estímulo neutro, pues este es estímulo neutro, no es estímulo natural. Entonces, frente al huesito, ¿qué cosa va a hacer el perro? Saliva, pues, ¿no? Salivación. Entonces, estímulo incondicionado te va a dar una respuesta incondicionada. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué se le llama incondicionada, profe? Porque es una respuesta natural, pues. O sea, frente al huesito, evidentemente el perro saliva, ¿no? Es como cuando tú le ves a ella, o sea, lo natural es que se te salgan los ojos, ¿no? Entonces, es una respuesta incondicionada, ¿ya? La campanita es el estímulo neutro. El estímulo neutro, el sonido de la campanita. ¿Por qué se le llama neutro? Se le llama neutro porque no genera, mira cómo está la boquita del perrito. No hay nada, no saliva, pues. O sea, una cosa es hacerle ver el huesito, saliva, y otra cosa es hacer el sonido de la campana y el perrito, bueno. En algunos esquemitas vas a encontrar RO. A eso se llama respuesta de orientación. Nada más escucha el sonidito y es una respuesta de orientación. O sin respuesta también se le denomina. ¿Ya?
Acá comienza la segunda fase, se puede decir, del proceso de apareamiento. ¿Ya? ¿Cuál es esa segunda fase, profesor? De que Pablo va a aparear estos dos estímulos. ¿Recuerdas qué cosa es lo que decía la teoría? Decía que el modelo básico utilizado por Pablo es conocido como asociación de estímulos. ¿Y qué estamos haciendo acá? Estamos asociando estímulos. Está la comida y está la campanita. ¿Qué cosa era la comida? La comida es estímulo incondicionado. ¿Y qué cosa era la campanita? Estímulo neutro. ¿Qué le generaba la campanita? No le generaba nada. ¿Qué le generaba el estímulo incondicionado? Ah, eso sí le generaba respuesta incondicionada, profe. Entonces, profesor, para un buen condicionamiento, tiene que ir adelante, ¿qué cosa, profe? La campanita, o sea, el estímulo neutro primero debe tocar. ¿Ya? Para un buen reforzamiento. Porque Pavlov también prueba al revés, ojo, ¿ah? O sea que antes de que aparezca o sea, invierte los papeles. Primero aparece el huesito, luego recién el sonido de la campanita, pero ahí no se condiciona rápido, se demora más. Entonces, primero debe aparecer el estímulo neutro, que es la campanita, luego recién el huesito o la comida, la carne, ¿no? Entonces, toca la campanita, aparece el huesito. Toca la campanita, aparece el huesito. A ese proceso se llama apareamiento, o sea, es durante el apareamiento. ¿Qué te va a dar? De que el perrito salive. ¿Pero por qué todavía saliva, profe? Porque hay todavía, está la presencia del huesito, pues, ¿ya? Hay una pregunta. Ahora eso lo tomará como una referencia. Entonces, la campana, después del condicionamiento, después de aparear estos dos estímulos, lo que inicialmente era estímulo neutro, mira en qué se ha convertido, estímulo condicionado. ¿Pero por qué, profe? Porque ahora el perrito saca la lengüita, o sea, comienza a salivar. ¿Te das cuenta? Antes no le generaba, ahora ya le genera. ¿Te das cuenta? Profe, entonces es una respuesta incondicionada. No, 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 no. No es una respuesta incondicionada. Es una respuesta condicionada. ¿Por qué, profe, es condicionada? Porque no es natural, pues, de que al escuchar, ¿no? Todos los perritos cuando escuchan las campanitas ya salivan. No, pues, no es natural. En cambio, todos los perritos al ver huesito, croquetitas, sí salivan. ¿Te das cuenta? Entonces, estímulo condicionado me va a dar una respuesta condicionada. Entonces, en resumen, la teoría de Pavlov consiste en que un elemento inicialmente neutro, un estímulo inicialmente neutro, termina convirtiéndose en un estímulo condicionado para darte una respuesta condicionada. ¿Ya? Hasta ahí, ¿me he dejado entender? ¿Hay alguna duda por parte de ustedes? ¿Se ha entendido bien? A ver, ¿qué dicen? Los escucho. Profesor, ¿y eso y la psicología conductista se podría aplicar a los patrones de moda que actualmente vemos? Ahorita vamos a analizar eso. ¿A qué te refieres, Milagros? ¿A cuál último? Si puedes prender tu audio. Milagros. Ah, ya, la conclusión. Es sencillo, Milagros. La conclusión es que el condicionamiento clásico plantea de que un estímulo inicialmente neutro, ¿ya?, que no me generaba respuesta, termina convirtiéndose en un estímulo condicionado y que me genera respuesta. ¿Te das cuenta? Eso es, esa es la conclusión. Esa es la teoría de Pablo. Y eso es lo que preguntan en los exámenes de admisión. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta? Profe, para que exista una respuesta de condicionamiento, necesariamente tiene que haber reiteraciones. Tiene que haber un estímulo. Tiene que haber varias reiteraciones.
Pero si en un caso, por ejemplo, un joven está pasando por un callejón y en ese callejón lo roban. Al día siguiente el joven pasa por el mismo callejón, va a sentir el miedo. ¿Qué pasaría con eso? Ya no ha hecho ninguna reiteración. Ya, pero es que el robo que le están haciendo es un estímulo incondicionado, pues. O sea, es una respuesta incondicionada. O sea, el callejón sería el estímulo neutro, ¿no? Que podría generar Claro, claro. cierto, claro, porque si tú me hablas acerca del robo, esa es una respuesta incondicionada, ¿no? Claro. Claro, pero ¿qué pasa si sigue pasando por el mismo callejón y no hay más robo? O sea, para reforzar una conducta tiene que haber pues una repetición. ¿Te has dado cuenta que hay algunos que cuando compran su celular están en el carro, una vez le roban, pasado el momento, ¿no? Lo que ocurre es guardar el celular cuando compran un nuevo celular, una semana, 2 semanas lo tienen cuidado, pero después de la tercera, cuarta, quinta semana, como ya no hay el estímulo de robo, siguen con el celular hasta que nuevamente le roban y hay un mecanismo de aprendizaje, ¿no? Entonces, podemos Ya, decir que un estímulo condicionado, si no se practica, llega a ser otra vez un estímulo neutro. claro, total. Por ejemplo, si en el perrito, si bien es cierto, lo has condicionado con la campanita, pero ¿qué pasa si después de tiempo sigue tocando la campanita y ya no hay? O sea, va a comenzar el proceso de extinción, pues. ¿Te das cuenta? Sí, maestro. Ya, continuamos, ¿ya? Voy a poner un conjunto de ejemplos y ustedes van señalando ahí algunas cosas importantes, ¿ya? Comencemos con la basurita. Por ejemplo, para sacar la basura hay un sonido determinado, ¿ya? El estímulo incondicionado sería la basura y bueno, ¿no? Sacar la basura cuando... o sea, el estímulo neutro sería pues el sonidito de la campana del basurero que pasa, ¿no? Pero a veces en algunos distritos, en algunas provincias, dicho sonido cambia. O sea, dicho sonido cambia. Por ejemplo, acá por lo que es Santa Anita, ¿no? Por Ate tiene sus propios sonidos de cómo pasa el camión de basura. Entonces, a través del sonido, que antes era el estímulo neutro, se ha convertido en un estímulo condicionado porque ese sonido de la música o de la campana no te generaba nada. Pero ahora al asociar la presencia del camión, lo que hace pues esa música es generar una reacción en ti de salir con tu bolsa, ¿no? de basura para poder desecharlo. Entonces, por ejemplo, ese es uno. Los niños, cuando escuchan, por ejemplo, o sea, si los niños eh, o papá tiene carro, cualquier carro que se estaciona en la casa, salen corriendo diciendo papá. Entonces, el estímulo incondicionado sería papá y la respuesta del niño de salir corriendo frente a papá sería una respuesta incondicionada. La campana, o el estímulo neutro, ¿qué cosa sería? El estímulo neutro sería pues el sonido del carro de papá, que antes seguramente en el niño no le causaba nada, pero ahora cada vez que escucha el sonido, ¿no? de un carro al llegar, los niños salen corriendo. ¿Te has dado cuenta de eso? Respuesta condicionada, ¿verdad? Por ejemplo, la aguja. ¿La aguja qué cosa sería? A aquellos que les gusta ir a los hospitales. ¿La aguja qué cosa sería? Ahí está Carlita. Cuando un niño escucha una bolsa sonar, piensa que es un dulce y va en busca. Excelente, Carlita. Muy bien. La aguja, ¿qué cosa sería? ¿Estímulo incondicionado o estímulo neutro? ¿A ti que te gusta la vacunación? A ver. ¿Estímulo condicionado o estímulo, estímulo incondicionado o estímulo neutro? ¿Qué sería la vacuna? El inyectable.
Estímulo incondicional sería. Neutro dicen. Neutro. No, pues, ¿cómo va a ser neutro? ¿Cómo va a ser neutro? El que te inyecten, ¿qué te va a generar? Incondicional, entonces. Claro, o sea, porque el que te inyecten, ¿duele o no duele? ¿Te hace llorar o no? Claro, te hace llorar, pues, Sí, sería ¿ya? dolor. Pero si yo te hablo acerca del alcohol, ese alcohol antes de que te inyecten, ¿qué cosa sería el alcohol? Estímulo neutro. Neutro. Claro, el alcohol sería estímulo neutro, porque el alcohol te hace llorar, no te hace llorar, pues, Cuando lo veo, aunque por ella tomas alcohol, ¿no? Pero nada tiene que ver con eso. El alcohol simplemente, pues, es un desinfectante, ¿no? Entonces, pero ¿qué cosa es lo que hace? O sea, antes le echaba alcohol y no generaba ninguna respuesta, pero ahora los niños, al solo sentir el alcohol, sienten que ya viene la inyección y por eso es que han asociado, mira, el alcohol. Incluso han asociado esa imagen de la cruz. Cuando ven la cruz o ven al doctor, los niños ya no quieren entrar. O sea, ni siquiera les van a vacunar nada, pero ven al doctor y ya lo relacionan con qué cosa, con la vacuna. ¿Te ha pasado o no? ¿Te ha pasado? ¿Cuántos de nosotros no hemos, así como dice Milagros, hemos llorado, ¿no? Paso de la puerta nomás, guau, no quieren saber nada, ven a la enfermera, ven al doctor y se quieren ir. Profesor, el ponerse una vacuna puede convertirse en fobia, sí, pues hay algunos miedos, Carlita, que son irracionales. Y la fobia es un miedo irracional, pues, ¿no? Entonces, hasta ahí, vamos bien, ¿no? Vamos bien, ¿no? Bien, la pandemia. La pandemia. ¿Qué cosa es la pandemia, profe? La pandemia también ha ocasionado este condicionamiento, ¿ah? ¿De qué manera? El estímulo incondicionado es el virus. La respuesta incondicionada es el miedo a ese virus. ¿Te das cuenta? Estímulo incondicionado, el virus. La respuesta frente al virus es el miedo que uno tiene. La campanita, o bueno, el estímulo neutro, ¿qué cosa sería? El estímulo neutro es incluso, ¿cuál sería? El saludo. El El saludo. saludo. ¿Ya? Claro, el estímulo neutro sería pues el saludo, ¿no? El saludo no te causa miedo, no te causa miedo. Por eso que la respuesta sería pues una respuesta no de miedo, ¿no? Entonces, pero el virus se contagia a través del saludo, a través del apretón de la mano. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Recuerdas que antes apretaba la mano, incluso, no? Chapabas todavía, o sea, te iba de frente, abrazabas, ¿no? Pero ahora todas esas cosas, mira, han cambiado. O sea que ese saludo que antes se daba, se ha dejado de hacer. O sea, la conducta de estar saludando ha disminuido. ¿Por qué? Porque cada vez que tú saludas, tienes miedo a contagiarte. El contacto, Por eso es que, ¿cómo? el contacto. Claro, el contacto obviamente te genera miedo. Entonces, mira, el saludo se ha condicionado. ¿Te das cuenta? Entonces, todas esas cosas se van desarrollando. Por ejemplo, estímulo incondicionado. La chica que te gusta. Respuesta. Tu corazón dice boom, 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 boom. Ya está. Cada vez que la miras, babeas por ella. Campanita. Una música que ni siquiera escuchabas. Una música que ni le habías parado la atención de escuchar. Que no te generaba nada. Pero durante el apareamiento, esa música, ¿la escucha quién?
esa chica. ¿Ya? ¿Qué cosa va a generar en ti? Cada vez que ahora escuches esa música, tu corazón va a decir, boom, boom, boom. Ahí está la música, por ejemplo, de Max Salvador. Necesito de ti, dice, ¿no? Ahí está. Entonces, mira cómo te has condicionado, ¿no? Porque antes esa música no te generaba nada, ahora te genera llanto. Peor si ella o él o ella, ¿no? Te ha dejado, se ha ido. Y bueno, pues estás ahí en el paradero y escuchas tu música, ¿no? Justo pasa una mototaxi con parlantes de concierto de Avencia Mesa y suena pues esa música que te hace recordar a ella, ¿no? Ahí está, mi amigo Jacob dice Ra. ¿Ya? Entonces te hace, suena esa música y comienzas a llorar, porque lo primero que haces es recordarte a esa persona, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Qué ha pasado, profe? Te has condicionado. Ese es condicionamiento clásico. Hasta ahí, ¿está todo entendible? Date cuenta en todas las cosas que te has condicionado. Tu perrito, por ejemplo, las palomas. Por ejemplo, si tú eres una persona que en su azotea a una hora determinada lleva comida para las palomas, te apuesto que esas palomas se van a condicionar a bajar a esa hora. El perrito también hace lo mismo, escucha un sonidito, ¿no? De que estás abriendo la bolsa, rapidito lo relaciona con las croquetas. O sea, tantas cosas que con el condicionamiento clásico hemos aprendido como un mecanismo de aprendizaje de forma inconsciente. ¿Ya? Y bueno, pues puedes condicionar a algunas, pero por ejemplo, la mamá, ¿no? Cuando agarra la chancla era un estímulo neutro. Ya la chancla posteriormente se ha convertido en un estímulo condicionado, ¿no? Ves la chancla y ya estás corriendo, ¿ya? Los niñitos, vieras a San Martincito, a ti no sé si te han educado con San Martín o no, de hecho que te habrán metido San Martín, ¿ya? Hay de todos los tamaños todavía, ¿no? Desde inicial hasta universitario. San Martín Evolution. Entonces con eso te han ido pues dando, ¿no? Te han estado modificando. Ahí está mi amigo Uday, no solo chancletazos, sino 8 puntas todavía le han dado. Yo ni sabía de su existencia, dice Carlita. Carlita no necesita de ninguna golpiza por medio. Entonces no olvides que este mecanismo de aprendizaje se basa en el estímulo incondicionado, estímulo neutro, estímulo condicionado, estímulo incondicionado y la respuesta condicionada. En algunos libros, muchachos, van a encontrar, por ejemplo, a lo que es el estímulo neutro como EX, ¿ya? Una variable X que se denomina un estímulo cualquiera, ¿ya? Su mirada lo era todo, dice, su mirada era matadora, dice Carlita. Entonces, en este esquemita igual, ¿no? El alimento en la boca no es aprendido, es estímulo incondicionado, salivación. Luego viene el estímulo neutro, que se va a parear con el estímulo incondicionado para darte un estímulo condicionado y una respuesta condicionada, ¿no? En el procedimiento del condicionamiento, después de haber condicionado, puedes hacer estas cosas. Por ejemplo, a esto se le conoce, ¿no? La condición fundamental del condicionamiento clásico está en la contigüidad entre el EI y el EC. Eso es bastante importante. Entre el estímulo incondicionado y lo que es el estímulo condicionado, ¿no? Hay diferentes formas posibles de disponer el emparejamiento del estímulo incondicionado y el estímulo condicionado. Por ejemplo, está el estímulo o el condicionamiento simultáneo. ¿Cuándo se da eso? Una vez que ha aprendido ese mecanismo, se le hace este condicionamiento simultáneo cuando el estímulo incondicionado, que en este caso el ejemplo que habíamos puesto del perrito, sería pues el huesito, y el estímulo condicionado, que sería el estímulo neutro, o sea, la campanita, pero que ha aprendido a condicionarlo, se presentan y desaparecen al mismo tiempo. O sea, huesito y campanita, el sonidito, se presentan
pero luego desaparecen. A eso se llama condicionamiento simultáneo. Condicionamiento demorado o diferido. El estímulo condicionado, ya que sería la campanita, se presenta antes que el estímulo incondicionado. O sea, antes del estímulo que sería el huesito, ¿no? Antes del huesito. O sea, la campanita se presenta antes que el huesito. Y permanece al menos hasta que aparezca el EI, ¿ya? O sea, a eso se le llama condicionamiento demorado. La campanita se presenta antes que el huesito y permanece, ¿no? Un tiempo determinado, al menos hasta que aparezca el huesito. O sea, el sonido de la campanita dice tilín, 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 hasta que aparezca eh, el, el huesito. A eso se llama condicionamiento demorado. En el condicionamiento de huella o vestigial también se le conoce cuando el S se presenta, o sea, la campanita que está condicionada, se presenta y desaparece antes de que se presente el I. O sea, acá era pues, ¿no? El sonido de la campanita hasta que aparezca el estímulo del huesito. Pero acá te está diciendo cuando el S, o sea, la campanita se presenta, o sea, hay un sonido, pero luego hay un intervalo de tiempo. Hay un intervalo de tiempo y de ahí recién aparece lo que es el estímulo incondicionado, o sea, el huesito. A eso se llama el condicionamiento de huella o vestigial. Y por último, el condicionamiento hacia atrás o retroactivo. Aquí se invierte el orden, es decir, o sea, no se presenta el estímulo condicionado primero, sino que se representa el estímulo incondicionado y desaparece antes de presentarse el estímulo condicionado. O sea, aparece el huesito y luego desaparece el huesito y después de que haya desaparecido el huesito, recién aparece lo que es el sonidito de la campana que sería el estímulo condicionado. A eso se llama procedimiento del condicionamiento clásico después de que uno haya logrado ya condicionar al perrito, ¿ya? Aparte de eso, hay algunos conceptos como la extinción, por ejemplo, lo que le estaba comentando a tu compañero, de que qué pasa si es que después de haberlo condicionado, no aparece el estímulo incondicionado. Lo que va a pasar con el perrito es que poco a poco va a ir olvidando dicho estímulo condicionado. A eso se llama extinción. También vas a encontrar el término generalización de estímulos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, pasa en los muchachitos, ¿no? Cuando escuchan cualquier sonido de carro, piensan que es papada. Eso se llama generalización de estímulos. O sea que a partir de ese estímulo se generaliza. Porque ese sonido de la campanita en el perrito puede ser, ¿no? Un sonidito parecido al que lo han estimulado y va a seguir salivando, ¿no? Tú igual, ¿no? Por ejemplo, hay una música que te gusta, que te agrada, que lloras por esa música porque te hace recordar a alguien, pero de un momento a otro toca una música bastante parecida o con el mismo sonido y rapidito te hace recordar a esa persona, ¿no? Entonces, son estímulos que son parecidos y tú pues generalizas esos sonidos o esos estímulos, ¿no? Porque no solamente es sonido, ¿ya? Ese es el condicionamiento clásico. Vamos con el condicionamiento operante o instrumental. Por cierto, al condicionamiento clásico, tal vez te puede venir en el examen, también se le conoce como condicionamiento respondiente. ¿Ya? Así se le denomina al condicionamiento clásico. Clásico respondiente y al condicionamiento operante también se le conoce como instrumental. Este señor es Barros Skinner, un estadounidense. Plantea el condicionamiento operante es el principio de adquisición conductual, o sea que también es conductista, según el cual la conducta se aprende y mantiene por las consecuencias que produce el entorno. Se llama instrumental porque la respuesta o conducta es el medio, o sea, el instrumento a través del cual el sujeto obtiene los estímulos que requiere.
y operante porque la conducta involucrada opera, o sea que actúa sobre el entorno generando resultados que la mantienen como estímulos reforzadores o consecuentes. ¿Qué significa, profesor? Que nosotros, o en este caso, Skinner lo que te está planteando es que el sujeto no es un sujeto pasivo como en Pavlov, que necesita de un estímulo para dar una respuesta. O sea que yo soy un sujeto pasivo que todavía necesito del estímulo para dar una respuesta. En el caso de Skinner, el sujeto es un sujeto activo. ¿Eso qué significa? Yo primero doy una conducta para que luego haya un estímulo de por medio. ¿Ya? Entonces, esta relación de la triple contingencia lo plantea Skinner de la siguiente manera. Está el estímulo discriminativo, está la respuesta de conducta, ¿ya? Y lo que es pues el estímulo. En el caso de Pavlov, lo que va a reforzar una conducta es la satisfacción de este estímulo. Por ejemplo, estás en el paradero, levantas tu mano y hay un estímulo discriminativo en el sentido de que tú levantas la mano porque reconoces que ese carro que está viniendo es el carro que te va a llevar a tu casa. Pero ¿qué pasa si ese carro no se detiene a levantar tu mano? Entonces, ¿qué va a generar? Va a generar de que tú sigas levantando tu mano en ese paradero o cambies de paradero. O sea, que tu conducta de levantar tu mano, en vez de aumentar, va a disminuir. Entonces, según la respuesta que te dé, ¿no? El estímulo discriminativo, o bueno, más que el estímulo discriminativo, el estímulo en sí va a reforzar tu conducta o va a disminuir tu conducta. ¿Ya? Entonces, el ED es el estímulo discriminativo, la respuesta operante es lo que tú vas a dar y lo que es el refuerzo positivo o negativo, eso lo vamos a ver en este esquemita. ¿Ya? Acá sí, llama a tu mamá que se sienta a tu ladito y vamos a aprender lo que son condicionamientos según Skinner. Vamos por el primer refuerzo. El refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Mucha atención, por favor. Mucha atención. Es un estímulo placentero es un estímulo placentero cuya presentación aumenta la probabilidad de la ocurrencia de la respuesta. A ver, mamita, papito y muchachos que están ahí. ¿Cuándo se habla de refuerzo de una conducta? ¿Y cuándo se habla de castigo? Sencillo, profesor, refuerzo aumenta la conducta del individuo. Castigo disminuye la conducta del individuo. Muy bien, profesor, pero yo veo ahí refuerzo positivo y refuerzo negativo. Entonces quiere decir, profe, de que refuerzo positivo es reforzar conductas malas, digo, conductas buenas, y refuerzo negativo es reforzar conductas malas. No, 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 no es así. Quita de tu cabeza de que lo negativo es malo y lo positivo es bueno. Acá no te va a servir eso. Nuevamente te repito, quita esa imagen mental de que si es refuerzo positivo es bueno y refuerzo negativo es malo. Eso no es así. Un refuerzo negativo, digo, un refuerzo positivo puede ser malo, puede ser bueno. Al igual que un refuerzo negativo puede ser malo o puede ser bueno. A ver, profe, ¿cómo es eso? Recuerdas que en Skinner el esquema, si bien es cierto, es conductista, o sea, RE, Skinner lo invierte y dice, digo, en el esquema del conductismo es ER, ¿no? En cambio, Skinner lo invierte y dice, primero hay una respuesta y una conducta, recién, luego hay un estímulo. Ejemplo, profesor, reforzamiento positivo. Comenzamos por ahí, mucha atención. Todo lo que es refuerzo aumenta la conducta, ¿cierto? Todo lo que es castigo disminuye la conducta. Mucha atención. Refuerzo positivo. Cada vez que yo realizo una conducta, hay un premio. A eso se llama refuerzo positivo. Hay un premio. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Por ejemplo,
la maestra te deja tarea, cumples, te pone un 20, refuerzo positivo. ¿Ya? En inicial, haces bien tu trabajo, la maestra te sella la cara, refuerzo positivo, tú te sientes alegre. La maestra pregunta, tú participas, te premia con un caramelo, reforzamiento positivo. ¿Para qué hace eso? Para que tu conducta disminuya o aumente. Aumente. O sea que sigas participando. ¿Te das cuenta? O sea que, profe, sencillo, ¿no? Todo lo que es refuerzo positivo es porque hay un premio seguido. Allá, bacán, profe. O sea que si yo cumplo mis tareas, yo limpio la casa, etcétera, como premio me va a dejar salir, ¿sí? Eso es un refuerzo. O te puede preparar una comida favorita, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? ¿Por qué las personas desean mucho la llegada de su cumpleaños? Porque ahí en su cumpleaños, por cumplir años, hay refuerzos, pues. ¿Te das cuenta? Pero, profe, usted dijo que también había reforzamiento positivo, pero es malo. Claro. Por ejemplo, supongamos que yo soy un ladrón. Mi hijo nunca ha robado. Pero, oh, sorpresa, mi hijo robó una cartera y me lo trajo. Chévere. Profe, pero ese está mal, ¿ve? Claro, está mal. Pero el padre, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Va a premiarle. O sea, si le premia, ¿qué cosa es eso? Refuerzo positivo. Anda, profe, es así, claro. O sea, acá no te interesa si es malo o es bueno. Acá lo que Skinner te está diciendo que en el refuerzo positivo, después de una conducta, hay un premio para reforzar esa conducta que quiere reforzar. Y en el caso de este sujeto que es ladrón, lo que está reforzando es la conducta de seguir robando, aunque sea mala. Pero ¿qué mecanismo está utilizando? Refuerzo positivo. ¿Se ha entendido a esa primera partecita? A ver, muchachos, por favor. Rapidito. Claro, profe. ¿Está claro? ¿Te das cuenta? Entonces, Profesor, ¿puede repetir un poquito de nuevo la... ya, entonces, por ejemplo, refuerzo positivo. Si un niño se tira al suelo y comienza a llorar, ¿ya? Entonces, en vez de quitar esa conducta, ya, cállate, le compro un chupetín. ¿Qué cosa estoy haciendo con esa conducta de seguir tirándose en el suelo? Lo que va a hacer el niño es que cada vez que me tiro al suelo, me premia, me compro un chupetín. ¿Te das cuenta? Ahí estoy reforzando su conducta. Al igual que el señor que te dije que era el ladrón. O sea, el chico le lleva la cartera y como premio le lleva a comer. Como premio con todo lo que ha robado, le compra algo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás premiando. Entonces, refuerzo positivo es todo lo que es premio. Pero, profe, no interesa entonces que sea malo o bueno. No interesa. Pues. Ahí hay reforzamiento positivo. ¿Ya? En cambio, mira, ¿cómo es el reforzamiento negativo? Reforzamiento negativo pareciera que fuera malo. Pero el reforzamiento negativo no es malo, ni es bueno, o sea, es ambos, ¿no? Reforzamiento. ¿Acá qué se le daba? Se le premiaba, ¿cierto? En el refuerzo positivo se le daba algo para que su conducta incremente, ya sea una conducta buena o ya sea una conducta mala. En cambio, en el reforzamiento negativo, acá se le quita. ¿Se le quita qué cosa? Algo agradable para él. O algo desagradable, diré, algo desagradable. Es un estímulo insufrible cuya retirada incrementa la probabilidad de la ocurrencia de la respuesta. Por ejemplo, yo digo lo siguiente, ¿ya? Yo digo lo siguiente. Muchachos, ¿me escuchan la clase? ¿Ya? Si me escuchan todos en silencio la clase, yo no les voy a pedir que hagan la tarea. Acá, ¿qué estoy haciendo? Con tal de que ustedes se mantengan en silencio, lo que les estoy quitando es un estímulo que para ustedes es desagradable. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, volvamos al primer ejemplo de la maestra que te premiaba. La maestra te premiaba con caramelo. ¿Recuerdas? Reforzamiento Con positivo. nota, profe. O con nota. Te ponía un 20, ¿no?
una carita feliz. Pero ahora la maestra, en vez de premiarte de esa manera, te dice lo siguiente, ¿no? Si sigues participando, ya no vas a presentar tus tareas. Y hay muchos de acá que no les gusta presentar su tarea, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el niño es que, ya, cada vez que participo, no me pide el fastidioso. Entonces, lo que está haciendo el niño es seguir participando con tal de no presentar la tarea. Eso es refuerzo negativo. Profesor, y en el caso del ladrón, ¿cómo sería? Allá, el papá, en vez de darle un premio, lo que hace es quitarle algo desagradable al chico. ¿Cómo quitarle algo desagradable? Por ejemplo, si el papá antes le pegaba, ahora cada vez que robe, deja de pegarle. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha generado? Allá el muchacho comprende inconscientemente que el papá, cada vez que hace, ¿no? O sea, cada vez que roba, le deja de pegar. Entonces, ese también es un mecanismo de refuerzo. ¿Se entiende? ¿Se ha entendido hasta ahí? Por Sí. ejemplo, cuando subes a un carro, el sonido cuando está sin cinturón hay una lucecita que se prende adelante, ¿no? Hasta que te pongas el cinturón. O sea, para evitar ese sonido, lo que hace en tu conducta es aumentar sí o sí ponerte el cinturón para que no escuches ese estímulo desagradable. Entonces te quitan ese estímulo con tal de que tu conducta de estar poniendo a cada rato o ponerte el cinturón sea rápido. Eso también te han condicionado, por ejemplo. ¿Te das cuenta? En el caso de lo que son castigos, castigo positivo, castigo negativo. ¿Cuál? ¿A qué te refieres? ¿Al refuerzo negativo? Un ejemplo más. Cristian, sacas una buena nota. Sacas una buena nota. Mm, Tú tienes, supongamos, pues no, vas al mercado, pero no te gusta ir al mercado a atender, tiene tu mamá vende algo y ya no quieres ir al mercado, ¿no? Entonces, cada vez que sacas buena nota, Cristian, tu mamá, en vez de darte un premio, lo que te da es quitarte algo desagradable. ¿Qué cosa? Ir al mercado, ya no vas a ir al mercado. Entonces, lo que está haciendo es quitar algo desagradable con tal de que tu conducta incremente, pues. ¿Te das cuenta? A eso se llama refuerzo negativo, ¿ya? Refuerzo negativo es quitarte algo desagradable que a ti no te gusta hacer, pero con tal de que otra conducta, que es la conducta que yo quiero que incremente, se desarrolle. Eso es. Y en el caso de los castigos, ahí sí llama mamá, llama papá. En el caso de los castigos, ahí hay castigo positivo, castigo negativo. Castigo positivo, escucha bien. A veces cuando digo castigo positivo, allá, profe, le hablo, le llevo al psicólogo. Castigo negativo, le meto chancla, así como a Uday a punta de chanclazos. Lo han educado a mi amigo Uday. Entonces, no es así. Escucha bien, escucha muy bien, escucha recontra bien. Castigo positivo significa que puede pasar desde una rezondrada que genera algo desagradable hasta pasarte electricidad. Ejemplo, el estudiante cada vez o está llegando tarde a su casa. Mamá le grita, mamá le lanza una chancleta, mamá lo corretea con la manguera, mamá ha instalado un sistema eléctrico que por cada minuto reciba 10 descargas eléctricas. Entonces, ¿qué va a generar? Esa situación desagradable va a cambiar su conducta. O sea que eh, ese incremento del estímulo desagradable va a generar que la conducta de llegar tarde disminuya. A eso se llama castigo positivo. En el caso de de los niños también ocurre eso. Por ejemplo, si el niño está tirado allí en el suelo, mamá saca, ¿no?, el latiguillo ese de San Martín y hay algunos niños que con eso nomás rápido se para. Entonces, mira, el estímulo desagradable genera, ¿qué cosa? Una respuesta, una disminución de la conducta. ¿Te das cuenta? A eso se llama castigo positivo. Así, así. O sea, ya Profesor, sea. Dime.
¿Y eso no puede generar algún tipo de rebeldía más adelante? Acá lo que estamos haciendo es simplemente analizar cómo es los mecanismos de aprendizaje. ¿Ya? Por ejemplo, tú, ¿por qué no te acercas a un panal de abeja? ¿Por qué tienes miedo? Porque tal vez te ha picado una vez de la abeja y eso ha generado tu alejamiento. Tú no quieres saber nada. ¿Por qué le tienes miedo a la ortiga? Porque te ha generado una situación desagradable, ¿no? Entonces, si tú te refieres de que los golpes, todo eso pueden generar daño, seguramente, ¿no? Pero no es lo que estamos viendo, ¿no? Acá lo que estamos viendo es cómo hay mecanismos de castigo que disminuyen la conducta, ¿no? Y si me preguntas qué es lo más adecuado, evidentemente lo más adecuado es que tú trates a la persona de forma bastante madura, ¿no? Pero acá el mecanismo es eso, ¿no? Algo desagradable. Por ejemplo, a los profesores, cada vez que llegan tarde, se le quita qué cosa. Ni siquiera esto es castigo Sueldo. positivo. En realidad, eso ya es castigo negativo. Porque a diferencia del castigo positivo, el castigo negativo acá se le quita para que su conducta disminuya. Los profesores llegan tarde, se les quita su sueldo. ¿Qué están haciendo? Castigo negativo, o sea, se le está quitando algo. Por ejemplo, cada vez que tú llegas tarde, ya no te meto electricidad. Lo que voy a hacer es quitarte el celular, señora. Quita el celular, decomience. ¿Qué cosa va a hacer el muchacho? Su conducta, ¿usted cree que va a incrementar de estar respondiendo, fastidiando? No, no, va a disminuir. Castigo negativo. Esto deberían aprender las madres de familia. Cada vez que hay una conducta, allá te aplico castigo negativo, te quito algo que te gusta. Allá ibas a salir con tus amigos, ya no. Ah, querías internet, no, solamente para tus clases nada más. Ahí está la respuesta, señora, a sus problemas. Skinner, quitarle algo agradable con tal de que su conducta disminuya. Hablando de quitar cosas agradables, ahorita ya me quitan de acá de la sala, ¿ya? Bien, gente, espero que haya servido esto y si no, podríamos buscar pues algún horario para poder profundizar sobre todo con otros ejemplos más lo que son los refuerzos y castigos de Skinner. ¿Ya? Hasta ahí nos vamos a quedar rapidísimo porque ya el tiempo es... no es el tiempo, es en realidad nuestro... Ya, genial, genial, Uday, me pasan la voz. Entonces, uno dice, el refuerzo es un esquema pavloviano, se simboliza el esquema, ¿no? El estímulo condicionado va a generar el reforzador, ¿qué cosa? Si no hay estímulo incondicionado, no se podría reforzar el estímulo condicionado, pues, ¿no? Que sería la campanilla, tiene que haber, de todas maneras, de vez en cuando, regularmente, tiene que aparecer la carne. En el esquema del condicionamiento retrógrado, o sea, al revés, pues, ¿no? Es cuando comienza el estímulo incondicionado y luego de allí viene el estímulo condicionado, ¿ya? Excelente, Mayra. Por mí, normal. Reacción temporal de la cual no es posible el aprendizaje. En realidad está el condicionamiento retrógrado y huella simultánea demorado, pero lo que no está es el condicionamiento temporal, pues, ¿no? Entonces, la número 3 es la C. Si el estímulo condicionado, o sea, la campanita, perdón, sí, tienen razón. ¿Dónde está? Acá está. Ya, entonces, vamos por acá. 1 es la B, 2 es la E, ya 3 es la C, ya. El 4 dice, si el estímulo condicionado no es un estímulo esteroceptivo significa exterior, ¿no? Sino más bien el transcurso del tiempo, se trata de un, o sea, si hay un intervalo, recuerda que eso es de huella o condicionamiento de intervalo, ¿no? De tiempo también se le llama. El proceso antagónico a la generalización se denomina, o sea, la generalización de estímulos significa pues de que los estímulos van a ser parecidos y eso va a generar una respuesta de salivación en el perro. Entonces, ¿qué cosa sería lo contrario? Totalmente lo opuesto, la extinción pues, de ese estímulo, ¿no? 5 la C. 6, si la RC
se emite ante estímulos del mismo espectro. O sea, del mismo espectro significa, pues, la respuesta condicionada se emite ante el estímulo del mismo espectro, el S se denomina, o sea, si es el mismo espectro, o sea, es el mismo sonido, es una generalización de estímulos, ¿no? 6 la B. Si la RC aparece ante un estímulo de espectro distinto, o sea, la respuesta condicionada aparece ante un estímulo distinto, también eso es producto de la generalización de estímulos, ¿no? 7 la B. 8. Se denomina condicionamiento de orden superior cuando se produce una respuesta ante la presencia de un estímulo de espectro similar al estímulo condicionado, ¿no? 8 la A. 9. La fórmula estímulo, el EX significa estímulo neutro, ¿ya? Estímulo neutro y la respuesta condicionada representa el condicionamiento clásico ¿de quién? De Pavlov, pues, ¿no? Esa es la respuesta, 9 la A, ¿ya? 10. Marta a sus hijos con solo decirles pasen, logra que ellos ingresen a la casa, pero ahora basta con que les dirija una severa mirada, esa es tu mamá, ¿no? No, mentira, bueno, es condicionamiento clásico, ¿no? Las mamás tienen una capacidad, pero de convencimiento, ¿no? Con la mirada. 11. Para establecer el reflejo condicionado, primero se debe probar el estímulo incondicionado que provoque pues la respuesta incondicionada, ¿no? De ahí recién viene el reflejo condicionado, ¿ya? El carácter asociativo del condicionamiento, 11 la C, ¿no? Clásico se define por el orden que se presenta el estímulo neutro, luego el estímulo incondicionado. Primero tiene que ir el estímulo neutro, recuerda eso. 13. La primera asociación de estímulo ya es estímulo neutro y estímulo incondicionado. Se realiza después del estímulo neutro y la respuesta de orientación. Seguido a eso recién viene la asociación, ¿no? La respuesta de orientación hacia el estímulo se simboliza como RO, ¿ya? La secuencia temporal, o sea, el tiempo, ¿no? Entre el estímulo neutro y el estímulo incondicionado es atendida por el RI, o sea, que es la respuesta incondicionada. 16 la B, 17 la A, 18 la B, 19 la D, a ver, anota ahí, y 20 la C, ¿ya? 20 la C. En realidad, estas preguntas casi San Marcos, si es que estás buscando San Marcos, no te hacen, ¿no? Incluso faltarían preguntas en torno al tema del condicionamiento operante que sería importante realizarlas, ¿ya? Muy bien. Ok, bien gente, un abrazo para ustedes. Nos estamos reencontrando la próxima semana. Listo, profesor. Gracias. Saludos. Nos vemos en unos minutos.